Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo. Feliz semana. Feliz semana para todos los que están conectados con nosotros en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es domingo 24 de octubre, primer día de la semana. Hoy seremos bendecidos con la lección bajo el título Circuncidad vuestro corazón. Circuncidad vuestro corazón. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios hoy a través de esta lección. A donde quiera que usted esté, acompáñeme a orar, a comunicarnos con el Señor. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos comenzar una nueva semana. Ahora ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a quedarnos con el mensaje que quiere que pongamos en práctica. Bendice a nuestros oyentes y compénsale el tiempo que dedican a estudiar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, Deuteronomio capítulo 10 es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, ellos cayeron en la idolatría. Sin embargo, Pastor Denis, el Señor todavía no había terminado con ellos. En el estudio de hoy vamos a ver cómo Dios invita al pueblo a circuncidar el corazón. Esto significaba, Pastor Denis y amigos oyentes, que para vivir una vida de abnegación centrada en Dios y en el prójimo, el pueblo de Israel tenía que dejar que Dios los transformara. Y esto se aplica también para nosotros. En palabras de Moisés, cuando dijo circuncidad pues vuestro corazón, es un mandato que se pronuncia en el contexto de la terquedad de Israel. Recuerden que en algún momento Dios le pide al pueblo que cada niño después del 8º día de nacido debía ser circuncidado. Esto era parte de un rito donde cada judío debía circuncidarse para así de esta forma demostrar que era parte del pueblo de Dios y que entraba en el pacto. También este rito de la circuncisión era extendido para alguna persona no judía. Si quería pertenecer a la religión judía, debía ser circuncidado. Sin embargo, Pastor Denis y amigos oyentes, cuando Dios le dice al pueblo, circunciden el corazón, Él lo que le está diciendo, no basta con circuncidarse de manera externa. Lo que se necesita es un nuevo corazón. Y esta transformación no se puede lograr únicamente con el esfuerzo humano. Necesita el poder divino. Pastor Denis y amigos oyentes, el trasplante de corazón solo es posible por la obra especial de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios quien realiza el milagro de sustituir aquel corazón de piedra por un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, reflexivo, compasivo y obediente. A esto es que se refiere el término circuncidad vuestro corazón. Vamos a buscar, Pastor Denis, en Deuteronomio capítulo 10, versos 1 al 11, y vamos a ver en estos textos qué sucede aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Deuteronomio 10, los versos 1 al 11. Dice la santa palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí al monte. Hazte también una arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca.
Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están todavía, como Jehová me lo mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Benen Jacán a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. Le sucedió en el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierras de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová y lo sirviera, y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Por eso Leví no tuvo parte ni heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Yo estuve en el monte como la primera vez 40 días y 40 noches. Jehová también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Me dijo Jehová: levántate, disponte a marchar delante del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Muchísimas gracias, pastor. Recuerden que Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 17, y esto era una señal del pacto quebrantado. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, Moisés arrojó al suelo las tablas de piedra, que se quebraron la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Por ende, Pastor Denis y amigos oyentes, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras y que escribiera en ellas las palabras que estaban en las primeras tablas, muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. Vamos nueva vez al capítulo 10 de Deuteronomio y esta vez vamos a continuar la lectura en los versículos 14 al 16. Vamos a ver en estos textos qué quiere Dios decirle a su pueblo y cuál es el significado de las imágenes que él utilizó. Pastor Denis, por favor, ayúdenos nueva vez en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Aún continúo con la Biblia abierta en el libro de Deuteronomio, en el mismo capítulo 10. Ahora leemos los versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios: de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Sin embargo, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó, y después de ellos escogió su descendencia, a vosotros, de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Muchísimas gracias, pastor. Aquí hay una mezcla de imágenes. Por ejemplo, el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es muy clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. Dios quería era el corazón, Dios quería su mente, Dios quería sus afectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos ellos eran en su renuencia a obedecer a Dios. Y básicamente, Pastor Denis, aquí y en otros lugares, el Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades invisibles y los sirvieran a Él con todo su corazón y con toda su alma. Así es, Pastor Lizardo. La exigencia de Dios a Israel de que circuncidara su corazón no debe tomarse literalmente, por supuesto. Si usted nota, amigo oyente, Moisés menciona que es incircunciso de labios en Éxodo 6, versículo 12 y 30, para sugerir que sus labios están cerrados y que no puede hablar con fluidez. Yo soy torpe de labios, decía Moisés en Éxodo 6, 30.
Permítame darle un ejemplo más. Jeremías deplora que Israel tenga oídos incircuncisos, lo que significa que no puede escuchar la palabra de Dios. Eso usted lo encuentra en Jeremías 6:10. Como usted bien lo venía diciendo, Pastor Lizardo, debido a que la circuncisión es la señal del pacto, según lo establece allí desde Génesis 17, los versículos 10 hasta el 13, ¿verdad? Eso que Dios habla con Abraham. La circuncisión del corazón es una imagen que simboliza la circuncisión interior. Usted escucha a Pablo cómo la describe más adelante como la conversión del creyente. Si usted lea Romanos 2, los versículos 28 y 29, ve claramente cómo Pablo describe la circuncisión. Este es un procedimiento que solo Dios puede realizar en el corazón de los seres humanos, según lo vemos establecido en Deuteronomio, el capítulo 30, versículo 6. Así que, amigo oyente, si usted ha sido bendecido con la palabra de Dios y ha entendido esta maravillosa lección bajo el título Circuncidad vuestro corazón, si usted ha entendido el mensaje y las figuras, escriba ahora en la caja de comentarios: Señor, circuncida mi corazón para la gloria de Dios. Señor, circuncida mi corazón para la gloria de Dios. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado Circuncidad vuestro corazón. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Perdona nuestros pecados, si al igual que el pueblo de Israel hemos sido tercos, oh Señor, si hemos roto el pacto que una vez hicimos contigo. El día de hoy te decimos, oh Señor, circuncida nuestros corazones. Ayúdanos a ser personas diferentes, a agarrarnos a través de la fe del brazo todopoderoso de Cristo Jesús, para que de esta forma podamos mantenernos firmes hasta el día final. Dirige nuestras vidas el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.